Le voy a dar la bienvenida a María Inés Arán. María Inés es especialista en ciencias de datos con impacto social, fundó Data Impacta, muy precursora hace un par de años, cuando nadie hablaba justamente de la relación de la importancia de los datos para construir un mundo mejor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, hola a todos. Y de eso voy a hablar, de datos y del impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Y me gustaría empezar con esta pregunta que tengo acá al costado, que es si pueden los datos ayudarnos a resolver los problemas actuales de la sociedad. Sí, pero. Y primero voy a hablar de por qué pienso que sí, y para eso me gustaría empezar con definir a qué me refiero con los problemas actuales de la sociedad. Y me refiero a salud, educación inclusiva, equitativa, de calidad, a la conservación del medio ambiente, a la preservación de la biodiversidad, a la igualdad entre géneros, al empoderamiento de las mujeres y las niñas, etc. Todos estos objetivos o grandes problemáticas que tenemos en la humanidad y que allá por el 2015 la ONU definió como objetivos de desarrollo sostenible en estos 17 temas que están acá al costado y que tienen que ver con estas temáticas y con estas metas que nos planteamos como humanidad o como sociedad como objetivos para poder desarrollarnos en los años siguientes y puntualmente las metas están fijadas como para ser alcanzadas en 2030 en cada uno de estos tópicos. Entonces, cuando hablo de problemáticas actuales de la sociedad, me refiero a este tipo de temas, ¿sí? Por un lado, estos temas que tenemos que resolver. Y por otro lado, tenemos estas problemáticas y por otro lado, tenemos muchísimos datos. Datos que vienen desde distintas fuentes. Vienen desde el comportamiento de los usuarios en redes sociales, viene de las fotos que podemos tomar con los teléfonos celulares o con cualquier dispositivo, pero que se generan imágenes que terminan en Internet o no. Lo que recién hablaban en el panel de datos no estructurados, exactamente eso, imágenes, sonido, datos que vienen desde sensores, datos que se recaban específicamente para trabajar en estas problemáticas, personas, organizaciones que trabajan en estos temas todos los días y recaban datos específicos para poder trabajar en procesos o en los problemas en los que están trabajando en ese momento. Entonces tenemos muchísimos datos. Y como tercera pata lo que tenemos es tecnología de datos. Y me refiero a todos los algoritmos de Machine Learning con todos los distintos nombres con los que los podemos encontrar, a la inteligencia artificial, al procesamiento de datos en la nube, en tiempo real, a todo lo que es ciencia de datos, estadística, etc. Todas estas herramientas, esta tecnología que se usa para datos y que ha crecido mucho en los últimos tiempos y que de la que estamos hablando hoy en este evento, se utilizan tanto en los procesos de fabricación que tenemos hace muchos años, por ejemplo, para detectar alguna falla en un proceso productivo y descartar, por ejemplo, o separar un producto que no está saliendo con las condiciones necesarias para poder poner en venta. Otro ejemplo es, bueno, todos los días en realidad interactuamos con el resultado de estas herramientas de datos, porque cuando estamos en redes sociales, por ejemplo, y vemos un video y nos recomienda el siguiente, o nos recomienda seguir a determinado usuario, o para pasar de un punto A a un punto B, o sea, me quiero trasladar, por ejemplo, yo me quiero ir de acá a otro lado, puedo buscar en una app y entender qué alternativas de transporte tengo, cuánto tiempo voy a tardar estimado en tiempo real, etcétera. Es decir, que estas herramientas de datos se utilizan todos los días en distintos procesos y en distintas industrias, ¿no es cierto? Entonces, quiero volver con esta idea a la pregunta que me hice al principio, que era si pueden los datos ayudarnos a resolver los problemas actuales de la sociedad. Sí, ¿y cómo? Bueno, utilizando estas mismas herramientas que tan buenos resultados han dado en distintas áreas, en distintas industrias, como decía recién, tanto para los procesos productivos de fabricación como para la industria digital, etcétera, tomar esas mismas herramientas y aplicarlas para que nos ayuden a resolver estos problemas que son tan urgentes, tan complejos y tan importantes que resolvamos. Y para hablar específicamente de cómo, me gustaría ahora contar algunos ejemplos de cómo estas herramientas se pueden usar para acercarnos a resolver estos problemas. Y el primero de ellos que quiero contar es acá vemos un mapa con distintos afluentes de un río que dan un delta. Y lo que vemos son sensores colocados en distintas partes, en distintas áreas de los ríos, y lo que hacen es transmitir en tiempo real todas las mediciones y variables que son relevantes para entender cómo es el estado de esos ríos en tiempo real.
¿Y esto para qué sirve? Para temas de conservación del medio ambiente y preservación de la biodiversidad. Y no solamente podemos entender en tiempo real en zonas remotas, gracias a la tecnología de datos y el procesamiento en tiempo real, qué es lo que pasa en cada una de ellas, sino que también podemos disparar alertas, utilizando tecnología de datos, por ejemplo, modelos de detección de anomalías, que esto significa identificar automáticamente o rápidamente cuando alguna de estas variables se desvía de su comportamiento normal. Eso puede pasar en tiempo real gracias a la tecnología de datos, al procesamiento en tiempo real de la nube y a los modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial. Y usando esta tecnología, lo que permite es saber en cualquier momento si hay alguna variable que se va fuera de lo normal y requiere alguna atención específica o acción inmediata. Otro ejemplo que quiero traer respecto de problemáticas y de herramientas, de problemáticas que contaba como de la sociedad actual y de las herramientas que se pueden usar, es el del consumo y la producción responsable, que refiere a hacer más con menos. Y en este caso hablamos de la moda, de la industria de la moda, que es una de las industrias más contaminantes, porque en el proceso tanto de producción, donde se utilizan muchos de los recursos naturales y se van degradando, como también en el proceso de desecho. Quiero decir, cuando se utilizó la ropa y se terminó de consumir, digamos, se desecha. Y con la industria del fast fashion, que es, estas tendencias que cambian de moda todo el tiempo, hace que se consuma mucho más y por lo tanto se gasten más recursos naturales. En este contexto surge lo que se llama la moda circular. La moda circular son distintas iniciativas donde lo que se pretende es extender el tiempo de vida de la prenda. ¿De qué manera? Tomando aquellas prendas que ya no se utilizan porque ya no están de moda o porque la persona que la compró no la va a utilizar porque no le gustó o por el motivo que fuera. Entonces, estas empresas lo que hacen es tomar esas prendas y volver a ponerlas en circulación para que otra persona que sí que esté interesada en utilizarla, la use. Y de esta manera disminuye el impacto negativo que tiene la contaminación en el medio ambiente. Y volviendo al tema de datos, ¿qué se puede hacer con la tecnología de datos acá? Bueno, de la misma manera que se utilizan las herramientas y los modelos y algoritmos de Machine Learning para la industria tradicional de moda, se puede aplicar en este tipo de industrias. Por ejemplo, los modelos de predicción que sirven para entender movimientos de la demanda, sirven para hacer más eficiente un inventario, por ejemplo. Todo lo que es clasificación automática de las prendas de vuelta para inventario y lo que son modelos de recomendación. Estos son algunos de los ejemplos. Hay más. Por ejemplo, si pensamos en educación, podemos pensar en modelos predictivos donde entendemos o identificamos cuál es la probabilidad de que una persona se dé de baja de un curso, por ejemplo, o en la escuela. Y entonces, a partir del uso de esta tecnología, lo que podemos hacer es generar acciones que hagan que esa persona no abandone, por ejemplo. En el caso de, por ejemplo, lo que es generar instituciones más sólidas o más robustas, también podemos pensar en modelos de Machine Learning aplicados al análisis de los datos de compras públicas para poder detectar corrupción, por ejemplo. Otro ejemplo es el de análisis automático de texto a través del procesamiento del lenguaje natural, es decir, del texto, para entender o identificar automáticamente, por ejemplo, mensajes violentos contra mujeres y niñas o cualquier otra población que está en riesgo y que es de interés estudiar. Así que estos son algunos de los ejemplos de lo que se puede hacer. Hay muchos más, pero para no seguir dando ejemplos, quiero volver a la pregunta inicial que hice, que es si pueden los datos ayudarnos a resolver los problemas actuales de la sociedad. Y dije al inicio, sí, pero. Y me gustaría en esta parte concentrarme en el pero, las limitaciones o las consideraciones a tener en cuenta para usar este tipo de tecnología en este tipo de problemáticas. Y la primera que creo que tenemos que considerar es que ninguna de estas soluciones o sistemas de Machine Learning, inteligencia artificial, llamémosle como queramos, ninguna de estas tecnologías, digamos, por sí sola va a resolver ninguno de estos problemas. Es más, ninguno de estos problemas se resuelve con datos, se resuelven de cualquier otra manera y con muchas otras herramientas que no son las de datos. Pero lo que sí puede hacer toda esta tecnología de datos de la que estuvimos hablando y de la que seguirá hablando durante el día de hoy, es apoyar a la toma de decisiones, reducir tiempos, reducir costos, hacer más rápido un proceso, poder clasificar volúmenes de datos que de otra manera no es posible o es muy costoso, porque podemos clasificar automáticamente documentos o imágenes de una manera que de otra forma llevaría demasiado tiempo, por ejemplo. Entonces,
Podemos hacer eso y podemos apoyarnos en las herramientas, pero lo que siempre vamos a necesitar son a las personas, porque en realidad somos las personas las que vamos a terminar acercándonos o tratando de resolver estos problemas de los que hablábamos al principio. Y son estas personas las que lo pueden lograr apoyándose en la tecnología de datos, ¿sí? Y por poner algún ejemplo que tenga que ver con lo que charlábamos antes de, por ejemplo, la tecnología de datos aplicada a sensores o a la moda circular, pensemos que si bien podemos tener sensores en las distintas partes de los ríos, que monitoreen en tiempo real, que disparen alertas automáticas, etc. Lo cierto es que para poder generar un impacto, para realmente generar una mejora en lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente, vamos a necesitar a personas que tomen una decisión o hagan una acción en base a esos datos. Me refiero a que en el momento en el que salte una alerta, por ejemplo, son las personas las que toman una decisión respecto de eso o generan un mensaje de conservación del medio ambiente, etc. En el caso de la moda circular, lo mismo. Podemos tener muchísimas herramientas de tecnología de datos que sirvan para hacer un proceso más eficiente, para poder recomendar al comprador distintas prendas, etc. Pero lo cierto es que siempre vamos a necesitar a las personas para realmente generar el cambio de comportamiento en el consumidor y en la sociedad en general. Entonces, estas herramientas no funcionan por sí solas, necesitan siempre de las personas y el impacto en última instancia lo va a llevar adelante un grupo de gente o personas que usan estas herramientas en conjunto con otras que son tradicionales y que ojalá cada vez veamos más de este tipo de herramientas. Otra consideración que me gustaría hacer respecto del uso de datos, al inicio dije tenemos muchos datos disponibles y qué bueno es eso. Lo cierto es que no porque tengamos datos disponibles podemos usarlos directamente para resolver estas problemáticas, sino que requieren de un procesamiento, como hablaban en el panel recién, realmente el costo y el tiempo que lleva procesar y preparar y limpiar los datos para utilizarlos con inteligencia artificial o con modelos de machine learning, realmente es muy importante. Y lo que ocurre muchas veces es que si bien tenemos datos relativos a una problemática, no son los necesarios para resolver el problema específico que queremos resolver. Así que tenemos datos, pero bueno, tenemos que encontrar específicamente los necesarios para el problema. Y una última consideración o limitación que tenemos tiene que ver con que esta tecnología está en evolución y que no distingue lo que está bien de lo que está mal, sino que simplemente aprende de los datos que le demos, de los datos históricos. Entonces, si nuestros datos con los que le estamos enseñando al algoritmo o inteligencia artificial o lo que fuera, están sesgados o contienen alguna discriminación, por ejemplo, hacia algún grupo, y no los curamos y no hacemos nada al respecto, lo que vamos a hacer es replicar ese tipo de comportamientos a futuro, automatizándolo a través de alguno de los algoritmos de los que usemos. Y me gustaría terminar con esta idea de que los datos sí pueden ayudarnos a resolver los problemas actuales de la sociedad, con las limitaciones y consideraciones y peros que contaba, pero sí pueden hacerlo. Y de hecho creo que cada vez más como sociedad demandamos que estos problemas tan urgentes se resuelvan o se traten de resolver y vayamos acercándonos a esos objetivos que planteó la ONU para 2030. Y cada vez más, como sociedad también exigimos o pretendemos que las empresas, las organizaciones den cuenta del impacto que sus acciones tienen en las comunidades en las que trabajan o en las que están y en el ecosistema o medio ambiente en el que las rodea. Y en este sentido, creo que la tecnología de datos puede ayudar, puede ser una aliada a tratar de ayudarnos a resolver estos problemas que son tan urgentes y tan importantes que resolvamos. Así que ojalá en los próximo tiempo sigamos viendo muchos más de estos proyectos y estas herramientas aplicadas específicamente para resolver este tipo de situaciones o de problemas. Muchas gracias.